Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú. Buenos días, chicos y chicas, jóvenes estudiantes de todo nuestro país. ¿Cómo están? ¿Muy bien? Me encanta. Soy Estefania Orue y esto es Aprendo en Casa, el programa educativo del Ministerio de Educación en el que compartiremos un tiempo juntos para aprender, reflexionar y entretenernos en el camino. Espero que ya todos tengan sus cuadernos de Aprendo en Casa, sus lapiceros y sus lápices porque ya mismo comenzamos con las lecciones del día. Así es. Hoy jueves empezamos con esta dinámica semanal en la que iremos presentando videos en donde personajes compartirán con nosotros sus experiencias de vida. Nos irán contando sus testimonios. ¿Están listos para conocer el personaje de hoy? ¡Ay, qué emocionante!, ¿verdad? Ya lo creo. Pero antes de empezar, recuerden nuestras recomendaciones. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda siempre que la protección contra este virus está literalmente en tus manos. Antes de iniciar tus clases, lávate muy bien las manos con agua y jabón al menos por 20 segundos y mantén limpios tus útiles y tu zona de trabajo. Tú puedes hacer la diferencia. Sigamos con más en Aprendo en Casa. Hoy vamos a ver una charla TED. La charla TED es un espacio donde personas que han tenido alguna experiencia interesante e innovadora la comparten para todos para aprender de ella. En este caso, esta charla TED es conducida por Lucho Quequesana. Seguramente para muchos de nosotros nos sea familiar ese nombre, ¿verdad? Pues se trata de uno de los músicos más emblemáticos de la música peruana durante los últimos años. Desde muy joven, Lucho ha sido un representante importante del folclore peruano, siendo músico, compositor e instrumentista. Lucho es alguien que ha dedicado su vida entera a sumergirse en su pasión. Si buscamos su nombre en la internet, rápidamente nos encontramos con el reconocimiento que ha recibido a nivel mundial, incluyendo giras y premios de todas las esquinas del planeta. Lucho Quequesana ha llevado la música peruana a muchas partes del mundo para que nuestros ritmos y melodías sean conocidos por diferentes culturas. En su charla TED, Lucho nos contará cómo se inició en la música y el camino que tuvo que recorrer para convertirse en el músico que es ahora. Tengamos listos nuestros cuadernos de Aprendo en Casa, nuestros lápices y lapiceros y por favor anotemos las ideas más importantes, lo que más nos llame la atención en la charla de Lucho Quequesana. Vamos a verla. Muchas gracias, soy Lucho Quequesana y yo estoy parado exactamente aquí de pura casualidad. De pura casualidad o cosas del destino, como ustedes lo quieran llamar, y ustedes están sentados en esta exposición exactamente por lo mismo, porque a pesar que ustedes hayan recibido una invitación muy bonita para venir al TEDx, algo ha tenido que pasar en sus vidas antes, ha tenido que haber algún punto de quiebre para que ustedes finalmente se dediquen a lo que se están dedicando ahora y reciban esta invitación. Y justamente de estos puntos de quiebre es de lo que quiero hablar, porque mi punto de quiebre empieza a los 11 años. Yo soy músico, soy compositor, me dedico a la música es mi vida, es mi pasión, me muero por la música, mato por la música, así para ponerme todo romántico. Pero hasta los 11 años yo no tocaba absolutamente ni un instrumento. Yo pensaba que era un negado para la música, no tocaba, pero no escuchaba ni radio, no tocaba La Puerta, no cantaba ni Happy Birthday, era un desastre. Pero ¿qué pasó? Que a los 11 años mi hermano mayor se enferma de asma y el doctor le dice a mi mamá que tenemos que salir de Lima como sea, porque si no mi hermano se iba a poner peor. Entonces mi mamá agarra cajones, baúles, las maletas y no tiene mejor idea que empezar a meter todas las cosas y nos mete a mí, a mi hermano y a mi hermana y nos lleva a vivir a Huancayo. Año 86, Huancayo, ustedes ya se pueden imaginar esa época ahí. Y finalmente ahí es donde empieza mi historia y el primer punto
de quiebre en mi vida. Entonces, para contarles esta historia, vamos a empezar por el origen de por qué estoy parado aquí explicándoles esta historia. Y quiero presentarles a los personajes que van a participar en esta historia. Ya me presenté, pero quiero presentarles a uno de los principales personajes que han originado que esté parado aquí. Y con mucho cariño, mucho amor y mucho feeling les presento a mi mamá. Entonces, mi mamá agarra y me saca de mi colegio, me saca de mis amigos, me saca de mi barrio. Y obviamente yo no quería salir de Lima, yo no quería ir a Huancayo. Yo no sabía nada de Huancayo, o sea, me estaba sacando de mi mundo, de mi zona de confort. Pero cuando yo llego a Huancayo, lo que pasa es que en el colegio, todos los niños, a la hora de recreo, en lugar de salir a jugar fútbol como todos mis amigos del colegio, todos los niños tocaban este instrumento que se llama zampoña, que yo lo había visto muchas veces, pero que nunca lo había tocado. Entonces, claro, yo estaba metido en mi salón, así, hecho un hongo, todo timidito, pues, ¿no? Recién había llegado, recién subidito. Entonces, claro, entonces yo no salía al recreo. Pero entonces todos los chicos tocaban y me parecía alucinante. Entonces un amigo me dice, oye Lucho, ¿por qué no vienes? Y yo le digo, no, olvídate, yo soy un desastre para la música. No, de verdad que no toco nada. En resumidas cuentas y en el argot criollo, para resumirlo de una manera, yo me consideraba un animal en la música. Entonces me dicen, no, pero ven, ¿por qué no vienes? Y bueno, están en el recreo, vamos con los chicos, bueno, están jugando, vamos a jugar. Y entonces ahí es donde este niño me da ese instrumento y me dice, es muy fácil, solo tienes que tocar aquí, aquí, aquí. Entonces yo dije, pero yo no puedo. Y me dijo, inténtalo. Entonces, en ese momento, lo que yo hago es... Nos quedamos al inicio de la historia de Lucho Quequesana, quien nos contaba acerca de cómo fue su primera experiencia tocando la zampoña. Lucho contaba acerca de un punto de quiebre en su vida, cuando su familia tomó la decisión de mudarse a Huancayo, donde vio que todos los niños de su nuevo colegio tocaban el instrumento musical durante el recreo. Solo bastó un poco de curiosidad para que Lucho encontrase la que sería su más grande pasión: la música. Dejemos que nos siga contando su historia, de la cual hay mucho que aprender. Nos quedamos justo en el momento en el que tocó la zampoña por primera vez. Entonces, ¿ustedes se imaginan un niño de 11 años que puede sacar una melodía de sus labios? Se ve que llegó a volver loco. O sea, de pronto se abrió un mundo, era alucinante, y empecé a tocar con todos estos chicos a la hora de recreo, todos los recreos después del colegio. Y además que ustedes saben que Huancayo es una ciudad muy folclórica, muy fuerte en su folclore. Entonces, claro, obviamente, el fin de semana, la fiesta de Chupaca, la fiesta de Sicaya, fiestas por todos lados. Entonces, era una invasión de folclore alucinante para un niño que había salido de Lima y que lo único que pensaba era en el Atari, en los amigos del barrio, en el ají gallina y en el leche asada. Entonces de pronto está inmerso en todo este mundo y yo de verdad empiezo a vivir un mundo de fantasía en ese momento, junto con mi hermano, que ya nos convertimos en una especie de huancaínos adoptados, y junto con mi hermano empezamos a enamorarnos de la música, hasta que llega el punto en donde mi mamá agarra y dice, tenemos que regresar a Lima. Entonces yo dije, no puede ser, es imposible, no podemos regresar a Lima. Eso es lo que a mí me gusta. Era como, o sea, en esa época para mí pues de verdad era como mi Disney World, ¿no? O sea, era con todos mis amigos jugando las zampoñas y dije, no, tenemos que regresar a Lima. Y mamá, otra vez, los maletas, todos adentro, pum, a Lima. Cuando llego a mi colegio en Lima, mi colegio de toda la vida, mis amigos de toda la vida, yo me sentía completamente extraño. Porque claro, llega la hora de recreo y todos salían a jugar pelota, yo me quedaba solito en el salón tocando mi zampoña y yo decía, eso no puede ser. Entonces, ¿qué pasó? Que yo decía, no, yo no puedo perder esto que me ha invadido, así que empiezo a replicar lo que hicieron conmigo en Huancayo, mis amigos de Huancayo, pero yo con mis amigos de Lima. Entonces a mi compañero de carpeta le digo, oye, prueba esto que es alucinante, a mi pata de carpeta atrás, y así junto con mi hermano también empezamos a contagiar a los amigos del colegio, y es así como formamos nuestro primer grupo folclórico en el colegio acá en Lima. Ese de la guitarra es mi hermano,
y esa piltrafa que está tocando el charango soy yo, cuando estaba en el colegio. Y es así que nos empezamos a enamorar básicamente de la música peruana hasta que acabo el colegio. Y cuando acabo el colegio, obviamente voy a donde mis papás y les digo, pues, todo campante, así, todo emocionado, les digo, papá, mamá, quiero ser músico. Y ahí viene el rotundo y contundente no. Imposible. Músico jamás, te vas a morir de hambre y absolutamente todo lo que ustedes saben. Entonces, obviamente yo decía, bueno, 15 años, ¿qué hago? Porque 15 años pues no me ponen en guerra con mis papás. Así que empecé a estudiar otra carrera, pero cuando cumplí 18 años, yo voy a mis papás y les digo, ¿saben qué? No puedo más, yo no me siento bien en esta carrera, creo que esto no es para mí. Creo que yo no soy bueno para la administración de empresas, con todo el perdón de los administradores que están aquí presentes. Y mis papás agarran y me dicen la clásica: haz lo que quieras, pero termina la universidad. Entonces yo dije, bueno, voy a terminar la universidad, estudié comunicaciones, y cuando yo termino la universidad, yo continuaba en la universidad y seguía con mi grupo de amigos tocando. Entonces tocábamos. El grupo empezó a crecer, empecé a componer como a los 12 o 13 años sin darme cuenta, de verdad, sin ni siquiera darme cuenta. De pronto empezaban a aparecer canciones en la cabeza, hasta que este grupo de amigos finalmente se rompe, porque cada uno empieza a tomar su rumbo de vida, cada uno sus carreras, etc. Yo me quedo completamente solo, con mis canciones, con todas estas ganas de querer compartir la música, porque para mí la música era jugar con mis amigos. Entonces llega el momento, bueno, me puse muy triste, y llega el momento de la decisión. Yo siempre había tocado con un grupo de gente, siempre había tocado con amigos, pero en ese momento yo dije, bueno, si yo me quiero dedicar a la música, tengo que empezar una carrera como solista, compositor, como lo quieran llamar. Y ahí es donde empiezo mi carrera, digamos, básicamente en todo lo que era música peruana. Grabo un disco. Esto es muy gracioso, porque como no tenía amigos para tocar, el disco lo grabé solo. Lo que pasa es que empecé a tocar varios instrumentos y de pronto estaba solo en mi casa y empecé a grabar el disco y grabé este disco que se llama Kuntur. Pero siempre se me quedó en la cabeza la idea de que, así como mis amigos me enseñaron a tocar como jugando, como mis amigos de colegio aprendieron como jugando, cualquier músico de cualquier parte del mundo podía aprender la música peruana como jugando. Entonces yo decía, ya, esa idea está mostra, pero ¿cómo la hago? O sea, suena muy romántico y suena muy ambicioso, pero ¿cómo lo hago si no tengo un sol en el bolsillo? Y además, y lo único que tenía eran las ganas de hacerlo. O sea, ¿cómo hacer que culturas de distintas partes del mundo, que ni siquiera sabían que había un país por aquí, se enamoren de la música peruana? Entonces, por casualidad de la vida o cosas del destino, me llega un mail y me habla de las residencias para artistas de UNESCO. ¿Qué hace UNESCO? Una vez al año escoge un compositor entre todos los compositores del mundo. Qué fácil, ¿no? Yo decía, eso es imposible. Entonces, yo dije, pero bueno, tengo un proyecto imposible, tengo una posibilidad imposible, vamos a mandarlo. O sea, ¿qué puedo perder? Entonces, elaboré el proyecto y lo mandé. Lo mandé con toda honestidad, con mucha confianza en el proyecto, pero dije, imposible. A los meses me llegó un mail en donde me dicen que había sido el escogido para realizar el proyecto, y casi me dio un infarto. Claro, pero casi me dio un infarto por dos cosas, porque era la oportunidad de mi vida de poder hacer esta idea que tenía de contagiar al mundo de la música peruana, pero al mismo tiempo porque UNESCO me dice, tu proyecto es muy bonito, tu proyecto es muy innovador, intercultural y desarrolla la evolución de la música peruana, etcétera, etcétera, pero tienes solamente 2 meses para hacerlo. O sea, en 2 meses yo tenía que salir, buscar, encontrar, enseñar y que aprendan a músicos de todas partes del mundo, música peruana, y en 2 meses ya había un concierto con entradas vendidas, con teatro, desde antes que yo saliera del periódico, yo leyendo la carta y sin siquiera conocer a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, o sea, es imposible, vamos a hacerlo. ¡Cuántos giros y retos! Lucho tuvo que enfrentar muchas dificultades. Por ejemplo, la familia, la disolución de su banda y grabar un disco entero él solito. Hubo tantos momentos difíciles en su historia y a pesar de estos momentos difíciles, él salió adelante. Esto nos demuestra su capacidad de resiliencia y el compromiso que tuvo para seguir su sueño.
Nos hemos quedado en que después de pasar años luchando por sus sueños, a Lucho se le presenta una oportunidad para desarrollar su proyecto como músico. Pronto seguiremos oyendo su historia, pero antes quería presentarles a Sara Encinas, educadora y coach que puede ayudarnos a profundizar un poco más de las lecciones que podemos rescatar de la vida de Lucho. Vamos con el video. Entonces podemos ver cómo Lucho va a mencionar, él nos va a hablar de puntos de quiebre. Yo quiero explicarles un poco acerca de qué es un quiebre. Un quiebre es algo que se rompe. Cuando algo se quiebra es algo que se rompe. Y él está hablando que algo se rompe en el fluir de su vida, a partir de que la mamá dice, bueno, ahora nos vamos a vivir a Huancayo porque tu hermano tiene asma y este clima es mejor. Y eso significó para él entonces que estaba acostumbrado a su escuela, a sus amigos y a su casa, a su familia y probablemente a vecinos, y significa que todo esto tiene que dejarlo. Entonces había como un fluir, este es el fluir, ¿no? Estaba habituado a todo esto que estamos mirando acá. Y eso nos puede pasar también a nosotros. Cuando algo se quiebra, algo se rompe. Ya no va a ser como era antes, ya no va a ser así. Ahora él va a Huancayo, en ese momento fue a Huancayo, cambió de lugar, cambió de escuela, de amigos y etc. Entonces vamos a tratar de mirar para comprender lo que es un quiebre. Ustedes, por ejemplo, este año, en el momento en que regresen a la escuela, hacia fin de año, van a concluir el quinto de secundaria. Ahí se va a producir un punto de quiebre. ¿Por qué se va a producir un punto de quiebre? Se va a producir un punto de quiebre porque ustedes van a dejar los amigos, ustedes probablemente algunos irán a la academia, otros irán al instituto, otros postularán, se prepararán e irán a la universidad. Y otros probablemente trabajen en el negocio que tiene la familia. Entonces se produce un punto de quiebre porque están acostumbrados a ver a sus amigos todos los días, a ver a sus profesores todos los días, a estudiar determinadas áreas, a ir en un determinado horario, a levantarse en una determinada hora, y de pronto ya eso ya no va a ser. Entonces ahí hay un quiebre. Ya no serán los mismos amigos con los que se encuentren, ya no serán las mismas cosas que estén haciendo, ni las mismas áreas que ustedes estén estudiando, ¿no? Los mismos temas. Tendrán exigencias de un tipo en la academia, otras exigencias en que ingresan a la universidad o si es que van al instituto, y tendrán otras exigencias que probablemente les dé la vida si es que están estudiando y trabajando al mismo tiempo o si están trabajando. Y entonces eso significa que me tengo que adaptar a esa nueva circunstancia. Eso me saca de mi zona de confort. ¿Qué es una zona de confort? Donde estoy cómodo, porque ya lo conozco. Y cuando hay un quiebre, se abre la posibilidad de que yo pueda tener nuevos aprendizajes, de que pueda adaptarme a esa situación. Y eso fue lo que pasó en la vida de Lucho Quequesana y es lo que va a pasar en la vida de ustedes. A veces los quiebres pueden aparecer de manera imprevista y otras veces pueden aparecer como lo que estamos hablando, ¿no? Hay un quiebre porque voy a terminar la escuela, hay un quiebre porque ahorita nos dicen no puedes ir a la escuela, ahorita te tienes que quedar en casa porque estamos con el problema de la pandemia. Entonces se van dando cuenta, van apareciendo, a veces imprevistamente y otras veces sí podría ser que más o menos yo pueda ver que hay un quiebre en mi vida y al cual me va a demandar que yo me pueda ir adaptando. Creo que Lucho va resaltando diferentes características a lo largo de su historia. Vamos viendo cómo él se adapta, vamos viendo cómo él, por ejemplo, de su timidez que nos cuenta al comienzo, cómo se abre a esta posibilidad de estos nuevos amigos, de adaptarse a esta nueva escuela, a lo que ésta le ofrecía, ¿no? Que era, por ejemplo, aprender a tocar la zampoña. Y creo que ahí es importante que ustedes también vayan descubriendo, como jóvenes que son, cuáles son sus cualidades, cuáles son sus habilidades, cuáles
son las que van a poner en juego en algún momento de la vida, o por ejemplo este año, qué les está pidiendo y les está demandando este nuevo momento de la vida, este nuevo momento en el que ustedes este año culminarán sus estudios de educación secundaria. ¿Cómo debemos reaccionar ante una gran oportunidad? Creo que tratando de aprovecharla. Creo que Lucho Quequesana nos muestra cómo él trató de aprovechar esta oportunidad y dar lo mejor de él, cómo se enfrentó a este gran desafío que la vida le fue presentando. Y creo que, por ejemplo, en el caso de ustedes, tendrían que mirar ahora, en este momento de su vida, qué oportunidades se les está presentando. De repente tienen más tiempo para leer, de repente tienen más tiempo para investigar, de repente tienen más tiempo para informarse acerca de las carreras o para conversar con sus padres de qué quisieran hacer más adelante, por dónde están sus sueños, por dónde están sus aspiraciones. Y bueno, nuestras emociones, para manejarlas en este momento, creo que es importante conectarse con aquello que les entusiasma, con aquello que les motiva, sí, sobre todo está conectado con su proyecto de vida, con aquello que ustedes quieren hacer más adelante. Y bueno, creo que es importante también que ahí entonces puedan, esta situación, este nuevo momento pueda ir acompañada de las oportunidades que la vida misma les está ofreciendo en este momento. Son datos muy importantes que remarcar los que hemos visto en el video, ¿verdad? Y así como estamos aprendiendo de la historia de Lucho Quequesana, recuerden que si prestamos la misma atención, siempre hay algo que podemos aprender de las experiencias de los demás. Pronto seguiremos conociendo la historia de Lucho para ver qué pasó cuando tuvo que viajar para su residencia artística, que lo catapultaría a un nivel de exigencia que le permitiría mostrar todas sus habilidades y potencialidades. Ya volvemos con el resto de la charla TED de Lucho Quequesana. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, recuerda que si por alguna razón tienes que salir, ya sea por unas compras urgentes de comida o medicina para ti o tu familia, debes cumplir las siguientes recomendaciones. Procura que estas actividades sean cerca de tu casa. No salgas en grupo y si te encuentras con alguien, mantén la distancia social. Usa mascarilla y procura no tocarte la cara con las manos sucias. El virus ingresa a tu organismo a través de la boca, ojos y nariz. No te demores. Regresa a casa lo antes posible. Seguimos con más en Aprendo en Casa. Bienvenidos de vuelta, chicos y chicas, a Aprendo en Casa. Estamos a punto de continuar con la charla TED de Lucho Quequesana, que nos cuenta con qué se tuvo que enfrentar en su carrera como músico. Estas dificultades van desde el deseo de sus padres para que siga una profesión distinta a la música, hasta lo difícil que era encontrar personas con las cuales compartir una banda. La perseverancia de Lucho de seguir su sueño le permitió no perder de vista su camino y así aprovechar la oportunidad de una residencia artística que le dejaría desarrollar sus habilidades y demostrarse a sí mismo de lo que él era capaz. Su residencia involucraba que en 2 meses él tenía que desarrollar todo un proyecto para mostrar todo lo que había aprendido. Sigamos con su historia. O sea, en 2 meses yo tenía que salir, buscar, encontrar, enseñar y que aprendan a músicos de todas partes del mundo, música peruana, y en 2 meses ya había un concierto con entradas vendidas, con teatro, desde antes que yo saliera del Perú, yo leyendo la carta y sin siquiera conocer a nadie. Entonces yo dije, ¿cómo hago? Bueno, o sea, es imposible, vamos a hacerlo. Entonces empecé la búsqueda. Salí y empecé la búsqueda, salgo obviamente de mi mundo andino, salgo de Perú, con todas estas esperanzas de poder encontrar gente que no sabía quiénes iban a ser y llego a temperaturas que nunca había llevado, lenguaje, idiomas que nunca había hablado, culturas que nunca había conocido y ahí es donde yo empiezo esta búsqueda en donde finalmente, por más surrealista que suene, llego a encontrar una banda que es un chino, un turco, un vietnamita, 2 canadienses, un peruano y un colombiano que en 2 meses tenía que aprender a tocar
música peruana sin ni siquiera saber que yo iba a llegar y sin ni siquiera saber que yo existía. Entonces empiezo con los músicos, empiezo con Cuba Quach de Vietnam. Claro, llego donde el vietnamita no tenía la menor idea de dónde quedaba Perú en el mapa, y yo soy completamente honesto y yo no podía ubicar Vietnam en el mapa tampoco. Partiendo de ahí ya estaba bastante difícil. O sea, de ahí llego donde Ismail Fenyolu de Turquía, toco la puerta y el truco pensaba que yo le quería vender una refrigeradora, lo que sea, menos. No entendía finalmente qué cosa era lo que yo quería y me costó mucho hacerles entender. Con Jairo Gómez y con René Dora Sánchez de Venezuela y Colombia era mucho más fácil porque hablaban mi idioma. François Taillefer de Canadá y Eric Breton no conocían qué cosa era un festejo, qué cosa era un huayno, no conocían absolutamente nada. Pensaban que el cajón era español. Y con mi amigo Shuhan Rao, sí, eso fue una película de comedia porque su inglés era chino y mi inglés era chino para él, y empezamos a hablar por mímica, jugábamos charada. Era una cosa de locos, pero finalmente con los instrumentos empezamos a hablar, y es así como ellos empiezan con esas caras a tratar de entender qué cosa es, de qué estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es un festejo? ¿Qué cosa es un landó? ¿Qué cosa es un charango? Y así es como empezamos esta aventura y finalmente llegamos al concierto en esos 2 meses, y la UNESCO nos premió como el mejor proyecto en la historia de la residencia UNESCO Ashberg. Empezamos a recibir un montón de premios como proyecto intercultural y musical. Y además, algo que yo no esperaba, porque yo salía a hacer este proyecto con la intención de buscar amigos, pero empezaron a llegar un montón de giras y conciertos y compraban los shows, etc. Y empezamos a hacer un montón de conciertos hasta que yo digo, bueno, no, tengo que traerlos a Perú, y hicimos un concierto en la Plaza de Armas de Lima, absolutamente gratis, para que la gente pueda conocer qué os había pasado. Pero yo pensaba que hasta ese punto todavía faltaba algo. O sea, todavía faltaba esa esencia que hace que tú despiertes una habilidad, pero en completo. No solamente que la conozcas, porque yo a ellos nunca les di partituras. Si yo les daba partituras, yo iba a tener robots. Yo empecé a trabajar con ellos actividades primarias, a bailar, a moverse, etc. Pero lo que yo sentía era que ellos tenían que conocer el origen de todo, y es así que me los llevo a Huancayo a 3.500. Imagínense al chino y al turco y al vietnamita 3.500. Se querían morir. Pero llego a Huancayo y lo que hago es, me los llevo para cerrar el círculo a un colegio que estaba muy cerca del colegio donde yo aprendí a tocar, y empezamos a jugar con los niños. Y yo decía, ¿sabes dónde queda Turquía? No. Entonces salía el turco y les cantaba una canción en turco. ¿Dónde queda Vietnam? Y salía el vietnamita, etc. Y es así como empezamos una interacción con los niños. Y era bien loco porque era niños de Huancayo jugando con niños de todas partes del mundo, con edades obviamente un poco mayores, pero finalmente todos éramos niños jugando y compartiendo, y al final los niños nos regalaron una canción en quechua donde todos entramos en un llanto criminal, simplemente de la emoción. Y es así como el proyecto Sonidos Vivos se cierra, pero se cierra solamente para avanzar, porque y creo que es la razón por la que estoy aquí, es un comienzo de un gran proyecto peruano que está yendo al mundo y está contagiando al mundo, y además que está haciendo la prueba de que cualquiera puede aprender un instrumento, de que cualquiera puede aprender a bailar, o cualquiera puede empezar a sentir cosas para empezar a desarrollar actividades o para empezar a desarrollar habilidades que nunca han tenido. Bueno, entonces vemos en la historia que nos cuenta Lucho Quequesana cómo él va pasando por varios quiebres, ¿no? Primero de salir de Lima, llegar a Huancayo, después la decisión de la familia de retornar otra vez a Lima, después él estaba tan entusiasmado y tan apasionado con la música de que lo que él quería hacer era músico, pero su familia le dice que no. Y entonces empieza a estudiar otra carrera, y bueno, ya hemos visto lo que ese desenlace supone, hasta que llega un momento en que él se dedica a lo que realmente él sentía que profundamente era su vocación, y eso en lo que él sentía que era además muy bueno. Entonces ya vemos que gana esta residencia artística, que es donde presenta este proyecto, que lo que hizo fue en realidad retarlo a tratar de una cosa es lo que escribes y otra cosa es cómo lo llevas a la práctica, ¿no? Y entonces cómo reunir a todos estos músicos
que efectivamente nunca habían escuchado hablar nada probablemente de la música peruana o nunca habían tocado la música peruana. Y allí empieza su recorrido. Entonces, creo que es muy interesante cómo él, a través de la música, este idioma musical es el que los va a unir. El idioma musical quiere decir, probablemente no hablaba ni chino, ni hablaba lo que hablaba el vietnamita, ni otros idiomas, pero todos ellos hablaban el idioma de la música, el idioma musical, y era algo muy profundo que viene desde el alma, lo que en realidad los va a llegar a conectar. Yo no sé si ustedes, por ejemplo, son musicales, si tocan algún instrumento, la zampoña, la quena, la guitarra, el charango o la batería, y si de pronto están conectados con alguna danza a través del arte. Si probablemente ustedes están conectados con el mundo musical, entonces van a entender mucho mejor a qué se está refiriendo Lucho cuando habla que a pesar de que ellos no hablaban el mismo idioma en términos de lengua, sí hablaban un idioma a través de la música. En mi propia historia personal, la música me ha acompañado a lo largo de toda mi vida. Yo soy alguien también musical, toco guitarra, charango, un poquito de la zampoña, de la quena, bueno, el bombo, y entonces puedo comprender cómo él se iba conectando y iba conectando a los demás en este gran proyecto artístico que era encontrar estos músicos y a los cuales él además tenía que convencer a partir de lo que para él significa la música peruana, y entonces poderlos enamorar, en otras palabras, de lo que era, de lo que es, de lo que representa la música peruana y de lo que significaba para él. Así es cuando uno siente pasión por algo, así es cuando uno siente vocación por algo, y así es cuando uno también quiere llevar adelante un proyecto personal. Si bien él ganó la residencia y este proyecto artístico, ustedes también se tienen que preguntar, bueno, ¿qué proyecto tengo yo? ¿Qué proyecto tengo yo en mi vida con el cual me conecto y quiero poner ahí toda mi pasión, toda mi fuerza, y quiero enamorar también al resto, probablemente mis padres, para convencerlos que esto es para lo cual yo he nacido y esto es a lo cual yo me quiero dedicar? Él vuelve a Huancayo. Y la razón por la que él vuelve, quizás ustedes se estén preguntando, ¿cuál es esa razón? Quizás la razón es que en realidad era una manera de devolver, era una manera de conectarse con la gratitud, porque en ese lugar él descubre su vocación, porque en ese lugar, a partir de esa relación con sus amigos, él se conecta con la música. Y él se conecta y descubre lo que más adelante él va a querer convertirlo en su carrera. Hoy en día, Lucho Quequesana es un artista muy reconocido internacionalmente, y creo que es muy valiosa su historia, que nos puede servir para inspirarnos a todos nosotros, para motivarnos, para llevar adelante cuando queremos un proyecto y cuando queremos que este proyecto se haga realidad. Siempre es importante analizar los aspectos de las historias que oímos para así sacar lo mejor de ellas y aprender todo lo que podamos. Sigo sorprendida con la historia de Lucho. El hecho que haya podido conectar con tantos otros músicos compartiendo una pasión común. Fue todo un reto comunicarse entre ellos, pero la gran pasión que compartían los llevó a comunicarse muy bien a través de la música. Lo que comenzó siendo el juego de un chico tocando zampoña durante los recreos en el colegio, terminó siendo un gran proyecto artístico que llevó la música peruana alrededor de todo el planeta. Vamos a seguir con la historia de Lucho para saber qué ocurrió después de tener todas las maravillosas experiencias y qué aprendió de todo ello. Ya volvemos. En esta coyuntura de emergencia sanitaria, nos encantaría mantener la conexión con todos ustedes, chicos y chicas. Envíanos tus comentarios, sugerencias, audios y videos de cómo disfrutas el programa con tu familia a los contactos que aparecen aquí en pantalla. Iremos sumando a nuestra programación el material que nos envíen y los pondremos al aire. Juntos somos más fuertes.
Sigamos con más en Aprendo en Casa. Hola otra vez y bienvenidos a la última parte del programa. Vamos a ver el desenlace de la historia de Lucho Quequesana y ver con qué conclusiones nos quedamos después de la historia que nos ha ido contando sobre su camino en el mundo de la música. Como vimos al comienzo, Lucho tuvo que enfrentarse a muchas adversidades antes de volverse uno de los músicos más emblemáticos de nuestro país. Aún así, desde siempre, su personalidad y perseverancia lo mantuvieron motivado a compartir su gusto con personas de todo el mundo. Nos quedamos en un momento en su historia en la cual Lucho ya había hecho una gira con músicos del mundo y también volvió a Huancayo, donde se había originado su gusto por la zampoña. Allí comparte un momento súper especial entre los músicos internacionales y los niños de un colegio. Veamos cómo concluye la historia de Lucho en su charla TED. Pero finalmente todos éramos niños jugando y compartiendo, y al final los niños nos regalaron una canción en quechua donde todos entramos en un llanto criminal, simplemente de la emoción, y es así como el proyecto Sonidos Vivos se cierra, pero se cierra solamente para avanzar, porque y creo que es la razón por la que estoy aquí, es un comienzo de un gran proyecto peruano que está yendo al mundo y está contagiando al mundo, y además que está haciendo la prueba de que cualquiera puede aprender un instrumento, de que cualquiera puede aprender a bailar, o cualquiera puede empezar a sentir cosas para empezar a desarrollar actividades o para empezar a desarrollar habilidades que nunca han tenido. Yo estoy seguro que saliendo del TED van a buscar algún instrumento, porque si un vietnamita puede tocar charango, ya pues no. Entonces nada, quería contarles esta historia y además quería presentarles ahora a mis nuevos amigos de colegio y a mis nuevos hermanos con los cuales estamos compartiendo la música peruana y estamos tratando de llevar la música peruana, pero finalmente estamos jugando entre nosotros mismos porque todos somos seres humanos, no importa de dónde hayamos salido.
Después de ver el video de Lucho, reconfirmo que su vida es apasionante. Ahora voy a dar pase a nuestra experta, que compartirá con nosotros algunos puntos muy importantes a rescatar sobre el video que acabamos de ver. Entonces hemos visto cómo a lo largo de la historia de Lucho se le van presentando una serie de desafíos que él va poco a poco resolviendo y buscando salidas. Entonces quizás chicos, chicas, sería importante como tomar en cuenta qué podríamos hacer para enfrentar retos nuevos. Y de hecho a lo largo de su vida ya se le deben haber presentado a ustedes muchos retos y algunos los habrán resuelto bien, otros quizás no tanto. Entonces creo que lo primero es saber que un desafío ahí se presenta para que nosotros podamos aprender algo. Incluso cuando aquellas decisiones que tomemos no sean las mejores, ahí va a haber un aprendizaje. Cuando nos equivocamos, también hay aprendizajes. No es malo equivocarse, a veces se piensa que equivocarse es algo negativo. En realidad, a partir del error, nosotros podemos aprender. Entonces, creo que lo que nos va a ayudar es podernos abrir a lo nuevo, tener coraje, atrevernos para enfrentar si es que hay un desafío, mirar si con todo lo que soy, con todas las capacidades y las habilidades que tengo en este momento, voy a poder con ese desafío. Y a veces también, sobre todo cuando estamos jóvenes, pero también no tan jóvenes, vamos a necesitar ayuda para poder llevar a cabo algo que nos proponemos. En el caso de Lucho Pequesana, él, por ejemplo, tiene este proyecto artístico. Ese era un gran desafío, tratar de unir personas que hablaban idiomas distintos, tratar de reunirnos y tratar también de convencerlos para poder tocar juntos la música peruana. Entonces, de hecho, él no podía hacer su proyecto solo. Tenía que buscar a otros para que ese proyecto pudiera hacerse realidad. Y muchas veces va a ser así. Lo importante es que podamos abrirnos a lo nuevo y que podamos abrirnos a lo que ese desafío nos puede estar demandando en un determinado momento. Y bueno, también hemos visto cómo a lo largo de Lucho se van presentando una serie de situaciones, una serie de dificultades, y algunas, como yo mencionaba anteriormente, puede ser que nos podamos anticipar a algunas, pero puede ser que otras no necesariamente nos podamos anticipar. Entonces van a aparecer de manera imprevista, y ese es el momento en el cual estamos desafiados a poner en juego todo lo que sabemos, todas nuestras capacidades, nuestras habilidades. Creo que es importante ahí poder buscar posibles salidas, conversar con algunas personas que nos pueden dar ideas, pero la decisión al final es nuestra. Eso es importante, que entonces podamos escuchar distintas personas cuando hay un problema, una situación o un desafío, y que podamos a partir de eso nosotros sacar nuestras propias conclusiones, haciendo un balance de pronto de los pros y de los contras de esa posible salida cuando hay un problema o una situación difícil. Es importante escuchar también no solo a los amigos, que son en este caso muy importantes para ustedes por la edad en la que se encuentran, y de hecho los amigos muchas veces tienen ideas muy innovadoras, tienen ideas muy buenas. También sería importante que entonces podamos consultar con personas adultas que de repente tienen más experiencias. Es importante que nosotros mismos podamos tomar la decisión de al final qué es lo que nos conviene más, si es que se puede, porque a veces hay ciertas decisiones que sí las tenemos que consultar con nuestros padres, porque todavía estamos bajo su tutela, todavía nuestros padres necesitamos consultar muchas de las cosas que vamos a hacer y ponernos de acuerdo si es que nosotros tenemos alguna otra idea o algún otro sentir con respecto a la situación que nos toca enfrentar en ese momento. Ahora, creo que Lucho Pequesana nos muestra a través de su historia mucho empeño, mucha ímpetu, mucha fuerza, coraje, pasión y la decisión de poderse dedicar a este gran sueño que él tenía, que era la música.
Fíjense que a pesar de que él estudia una carrera que luego va a ser la carrera a la cual él no se va a dedicar, luego posteriormente él retoma eso, aquello que le apasionaba, aquello que él sentía que era su vocación y aquello que él pensaba que era lo que él se quería dedicar. Estaba en algo muy profundo de su alma, en algo muy profundo de su ser, poderse dedicar y ser músico. Entonces es así como él toma la decisión. Y quizás una de las más grandes enseñanzas es toda esa pasión con que él nos cuenta esta historia, de cómo finalmente él toma esta decisión. Creo que es importante que ustedes puedan reconocer cuáles son sus capacidades, sus habilidades, en qué tienen, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, aquellas cosas en las cuales tienen que mejorar. Los jóvenes siempre lo saben, siempre saben aquello en lo que quieren mejorar, pero no se focalicen solo en lo negativo. Pongan atención en aquello que tiene fuerza en ustedes, en sus fortalezas. Confíen en ustedes. Eso es muy importante. Qué interesantes las recomendaciones de nuestra experta, ¿verdad? Espero que no solo nos haya conmovido o entretenido la historia de Lucho, sino que también se quede algo de ella con nosotros. Cuando dudemos sobre buscar las cosas que más nos apasionan, sobre compartir nuestros gustos, o cuando se vuelva difícil mantener tu posición o sientas que te estás enfrentando al mundo entero, piensa en esta historia de vida. Desde chiquito, Lucho estuvo luchando por compartir su gusto por la música con otros, motivando a sus amigos y compañeros a participar en sus bandas, armando discos, así los tuviese que hacer solito, y persiguiendo su sueño de ser músico, incluso después de haberse graduado como comunicador. Tener nuestras metas definidas hace que sea más claro también el camino a lograrlas y así poder estar preparados para cuando se aparezca una oportunidad. Así como lo hizo Lucho cuando le llegó esa invitación para esa residencia artística. Todas las acciones que hizo Lucho desde niño lo estuvieron preparando para ser el músico que él quería ser. Esto le permitió aprovechar esa oportunidad que se le presentó para brillar frente al mundo. Lucho supo usarla y por eso ahora conocemos y valoramos su historia. Con todo lo que hemos podido aprender hoy, es importante ser conscientes que para sobrellevar este tiempo difícil y todas las situaciones complejas que se nos presenten en el presente y futuro, debemos siempre recordar aquellas fortalezas que tenemos y que nos llevarán a lograr todo lo que nos propongamos. Recuerden siempre alguna situación exitosa vivida, especialmente cuando sientan que las cosas se ponen difíciles. No olvides que tienes talentos, cualidades y habilidades y otros recursos personales que conforme pasa el tiempo los irás fortaleciendo, mejorando, descubriendo y te ayudarán a conseguir tus sueños y metas. Eso es todo por hoy. Ahorita termina el programa, pero espero que aún después estas lecciones se queden con nosotros y las sigamos aplicando día a día. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. La presente sesión de aprendizaje es una coproducción del Minedu y la Universidad San Ignacio de Loyola y llega a ustedes gracias a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú.